Buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, en nuestro programa de todos los martes, gerontológicos, con la información más interesante que nos está llegando. Bueno, el día de hoy voy a dar una información con respecto a un artículo que se me ha solicitado para una revista y les voy a compartir un poquito sobre ese como un adelanto, ¿no? De lo que va a ser este artículo que va a ser publicado por una revista en inglés. Bueno, es sabido que la gerontología como ciencia, como cultura y conocimiento transdisciplinar se refiere a una visión holística del envejecimiento humano, es decir, biopsicosocial, aunque recientemente se le anexe una dimensión espiritual que antes se consideraba como un epifenómeno del área psicológica. La comunicación como elemento fundamental en la vida de relación tiene un rol vital para el conocimiento y tiene especial importancia para la gerontología que requiere renovarse ante los avances científicos y las transformaciones sociales, que nos presentan una realidad muy distinta y en la cual los procesos de cambio se aceleran. Hoy estar actualizado es prestar mucha atención a lo que ocurre cada día. Pero, ¿cómo nos comunicamos? ¿Qué comunicamos? El punto de partida fundamental es el concepto. ¿Y cómo expresamos ese concepto? ¿Es que sabemos comunicar lo que sabemos? Se hablan de hechos, pero estos requieren de contextos. Los conceptos en una ciencia son la base para analizar los hechos y aplicarlos adecuadamente. Hoy se escribe mucho sin considerar cierto rigor y que se expresan en un lenguaje ambiguo que no puede aspirar a un lenguaje universal de la gerontología, con rezagos de un pasado, rezagos de frases hechas, de costumbrismo y de coloquialismo, lenguaje ineficaz para expresar la cientificidad gerontológica. Esta es una pequeña parte de este artículo que va a ser publicado para una revista en virtual, ¿no? Y que muy pronto lo verán ya acabado y lo van a poder leer tranquilamente ya ustedes en el momento que ustedes deseen. Ahora tenemos que considerar también que últimamente en la red internacional número 1 se realizaron importantísimos debates, ¿no? De los cuales ya se realizó un conversatorio sobre ese tema y en la cual ha habido acuerdo con respecto a jerarquizar la labor del cuidador como asistente de persona mayor. Sustentó muy bien la licenciada Norma Alonso y tuvo también la participación de nuestra amiga también la magíster Katia Sevilla de Costa Rica y el doctor José, más conocido como Pepe Valencia, el doctor Pepe Valencia, que estaba en México, muy conocido. También se manifestaron y realmente estuvieron de acuerdo. Hubo acuerdo entonces en que sí se debería, o sea, hay sustento según lo que se definió en el conversatorio de el término cuidador debería ser más bien como asistente de persona mayor. De hecho, la gran mayoría de personas mayores son autovalentes, en realidad. Si ustedes pueden ver las estadísticas de los países, se van a dar cuenta que definitivamente la mayor parte de las personas mayores son autovalentes, aun cuando tengan alguna discapacidad, pero pueden decidir por sí mismos y por lo tanto, estas personas no requieren que los cuiden, sino que realmente tengan un asistente, una persona que simplemente le ayude a seguir siendo autónomo, a conservar esa autonomía. Si la persona está pleno, no digamos cognitivamente, está consciente, es una persona que no tiene ningún problema en ese sentido, toma las decisiones y por lo tanto la persona que está a su lado es un acompañante o un asistente, no un cuidador. En el cuidador se podría dar, en ciertos casos, por ejemplo, cuando tú vas a ver a una persona que es totalmente dependiente, de repente una persona con Alzheimer avanzado, eh,
pero si estás hablando de personas mayores, que es un grupo social que es muy diverso, muy heterogéneo, nosotros no podemos, hay que entender que no debemos caer en el edadismo, ¿no? Entonces, esto es verdaderamente muy interesante, lo que se realizó, el debate, el conversatorio que hubo recientemente a través de la Red Internacional número 1. Y el otro debate que todavía no se ha realizado, es un conversatorio, pero que ya viene, que va a ser el 2 de mayo, va a tener como la conferencia de la doctora Graciela Zarevsky, muy conocida ella desde Argentina. Justamente va a hacer una conferencia que se va a llamar ¿Todos somos gerontólogos o gerontólogas? ¿Cómo lo veis? Ese es el nombre de la conferencia que va a realizar, y justamente se presentó un debate dentro de la red internacional número 1 con respecto a quiénes se deberían considerar gerontólogos o gerontólogas. Y muy interesante, ¿no? Ahora, hay posturas, hay diversas opiniones, pero yo creo que tenemos que llegar a un cierto consenso sobre este tema. Con respecto a algunas personas consideran, por ejemplo, que los médicos, por ser geriatras, automáticamente ya es un tipo de gerontólogo. Un fisioterapista que es geriátrico ya automáticamente ya es un gerontólogo por el hecho de asistir a las personas mayores. Este tema se dijo en medio del debate. La doctora Graciela Zarevsky dijo claramente que en realidad tienen que tener formación gerontológica. ¿Mm? O sea, es decir, el médico que tiene formación gerontológica, correcto, el fisioterapista que tiene formación gerontológica, bien, ¿no? Que tiene una maestría, en fin, hasta un doctorado, pero de otro modo no se puede considerar que automáticamente, porque el hecho de que tú tengas enfermero o enfermera y atiendas a personas mayores, eso no te convierte en gerontólogo automáticamente. Eso es lo que ya nos va adelantando el conversatorio o la conferencia, mejor dicho, que va a realizar la doctora Graciela Zarevsky el 2 de mayo, que va a estar muy interesante. Así que no vayan a faltar ese día. Yo creo que hay mucho que decir con respecto a este tema. Hay posiciones incluso encontradas. Yo reviso constantemente las publicaciones que salen en las redes sociales, y algunos optan por una posición mucho más abierta y otros son más cerradas, en fin. Pero ya lo vamos a poder escuchar a la doctora Graciela Zaleski y también a las personas que quieran comentar ese día, que va a realizarse el día 2 de mayo, a partir de las 6:30 de la tarde, hora de Perú, es decir, a las 8:30 para Argentina, y para México a las 5:30. Igualmente para Brasil, porque por ahí tenemos una amiga que está susceptible. Ajá. Bien, entonces, en estos momentos, la Unidad Vanguardia Gerontológica está justamente tomando nota de estos debates, y vamos a llevarlo después a un conversatorio muy especial sobre los temas que se están desarrollando últimamente. Ahora, por ejemplo, ya viene la presentación de las conclusiones que Vanguardia Gerontológica ha realizado en estos más de 2 años y medio que ya vienen trabajando juntos. Desde Vanguardia Gerontológica, que es una unidad especial para revisión conceptual. Así que estamos trabajando temas tras tema, tratando de actualizar, tratando de aclarar algunos puntos de contradicción. Por ejemplo, uno de los casos son las diferentes versiones o definiciones que tiene el envejecimiento. El envejecimiento tiene muchas definiciones, ¿no? Y algunas de ellas son absolutamente contradictorias, ¿no? Es decir, por un lado, nos señalan que el envejecimiento comienza desde la concepción, pero por otro lado, nos señalan que básicamente se trata de deterioro, ¿no? De un deterioro que nos lleva a la pérdida de capacidades y habilidades
Y después hay otros conceptos donde se habla de que todas las transformaciones de la vida serían envejecimiento. O sea, mejor dicho, el envejecimiento, según esta definición, dice, es el conjunto de las transformaciones de la vida. Pero acá hay un problemita. El asunto es, el envejecimiento es vida, la vida es envejecimiento. O sea, acá hay una cuestión en que hay que decir claro, el envejecimiento es un proceso de la vida, pero no la vida misma. No podemos, no son sinónimos. Vida y envejecimiento no son sinónimos. Entonces, ahí hay un problema en esa definición. Entonces, hay que revisar bien, porque si tú dices, no todas las transformaciones que se dan a lo largo de la vida son producto del envejecimiento, sino más bien inducidos por nuestro estilo de vida. ¿Mm? Por ejemplo, una persona que asiste a un gimnasio, ¿no? Asiste a un gimnasio, se alimenta muy bien, hace ejercicio, y a raíz de eso, esa persona se transforma en una persona mucho más fuerte, con mayor músculos, mayor cantidad de músculos y todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Eso no es producto del envejecimiento, eso es producto de su estilo de vida activo. Y ese estilo de vida, de alguna forma, frena, frena el envejecimiento. Cuando hemos tratado anteriormente con Vanguardia el coloquio llamado Los misterios del envejecimiento, hemos estado revisando varias informaciones y todavía el envejecimiento no sigue, digamos, ocultando ciertos misterios. No se ha logrado todavía evidenciar todo lo que tiene, porque por una parte, antes veíamos el envejecimiento como una especie de caída libre, ¿no? Todo era para abajo. Ahora no. Nos damos cuenta que es un proceso muy complejo en el cual, si bien es cierto, el envejecimiento continúa, pero dentro de ese proceso de envejecimiento también hay especie de repuntes, hay mejoras dentro de este proceso. Es decir, nosotros podemos estar envejeciendo en algunas cosas, en otras no tanto, y estamos también en el tema de que tenemos que ver hoy en día el tema entre lo que es la edad biológica y la edad cronológica. Hay personas que todavía siguen pensando en la vejez como un tema de cronología, cuando en realidad no debería ser así. Eh, ya algunos gerontólogos se han pronunciado al respecto en el sentido de que la vejez, para que tenga realmente un sentido más científico, debería ser vinculada con la edad biológica. En realidad, una persona, hablamos de etapas de la vida, ¿no es cierto? Hablamos de etapas de la vida. Cuando estamos hablando de etapas de la vida, hablamos, por ejemplo, de la vejez como una etapa que estaría por allá, más allá de los 60 años. Pero en realidad, para hablar de una etapa de la vida tendría que haber también un antes y un después, ¿no? Es decir, que haya algo que realmente implique un cambio notorio, ¿no es cierto?, en la persona. Si, por ejemplo, una persona tiene 65 años, pero su nivel de autonomía, de autovalencia, digamos, todas esas facultades se mantienen al mismo nivel, ¿no? Que tenía 50, 55, esa persona no deberíamos decir que ha pasado a ninguna etapa. No ha pasado a ninguna etapa. Él sigue siendo lo que es. Porque si no estamos amarrando el proceso de envejecimiento a una cuestión cronológica. Y por eso hay una frase de un científico que ahorita no recuerdo, pero que la voy a decir, que dice, el envejecimiento se da con el tiempo, pero no por acción directa del tiempo. ¿Mm? Hay que entender esto. Esto quiere decir que no, lo que pasa es que el envejecimiento tiene su propio reloj. Cada uno tiene su propio reloj de envejecimiento. O sea, no puedes tú decir semejantes simplezas como a veces escucha uno en algunos sitios donde dice que mañana el niño cumplió 7 años, así que ya está un año más viejo.
Esas son simplezas que deberíamos evitar. Estamos hablando de temas muy serios y muy complejos, en la que no deberíamos decir ese tipo de cosas. Entonces, eso es. Entonces, ante una situación que demanda mucho más aclaración y que reviste mucha complejidad, no deberíamos tratar de ser tan, hacer este tipo de afirmaciones tan simplistas, ¿no? Yo creo que hay que pensar seriamente y eso significa que debemos entender que cuando hablamos de envejecimiento estamos hablando de algo que todavía nos guarda misterios. La investigación biológica del envejecimiento, por ejemplo, si bien es cierto, la gerontología se considera, ¿no?, como una ciencia que integra los diversos aspectos del envejecimiento humano, bio, psicosocial, e incluso le han añadido la espiritual, pero sin embargo se tiende mucho a dejar de lado la parte biológica, pero la parte biológica generalmente se la, se la señalan a los geriatras, a los asistentes de la salud. O sea, es decir, la parte biológica en la gerontología no es solamente cuestión de la enfermedad, de la salud ni la medicina. También es la investigación biológica del proceso de envejecimiento que está avanzando, la biología molecular y otros aportes que están siendo muy importantes. Es decir, no es cuestión de decir que yo soy psicogerontólogo y como yo soy psicogerontólogo a mí no me importa la parte biológica, esa parte no tiene nada que ver conmigo. Si no tenemos una visión holística de la gerontología, ¿cómo podemos comprender plenamente el envejecimiento humano? ¿Cómo comprendo yo el envejecimiento humano si no tengo una visión holística, que es una verdadera visión gerontológica? ¿Cómo podríamos decir que tenemos una visión gerontológica si no comprendemos los tres aspectos fundamentales? ¿No? Entonces, bio, psico, social, de todas maneras, ¿no? Ahora, entonces, ¿y cómo podría haber eh, vida de relación social y todo lo demás si no hubiera un cuerpo, si no hubiera un ser que ha nacido, que se ha concebido? ¿No es cierto? Entonces, por eso es que es bio, va primero, ¿no? Bio, psico, social. Yo creo que eso tiene sentido plenamente. Primeramente, no existe el cuerpo, no existe nada, es la verdad, ¿no? Ya la sociedad en el proceso de digamos, de la sociedad, toda la vida humana, ¿cómo podemos decir? Se ha vuelto más complejo todo lo que es la vida, ¿no? El sentido de la vida ha cambiado. Hay muchas formas de abordarla, pero ya sabemos muy bien que no podemos simplificar las cosas. Realmente el envejecimiento es algo complejo, es un proceso que por el momento se puede decir que es irreversible, que no se puede detener, pero que sin embargo sí tiene algunos aspectos en los cuales parece detenerse o más bien ralentizarse, ¿no? O incluso casos en que se mejora la condición física. Esta es una pregunta que a veces yo he hecho a algunos médicos y no he tenido una respuesta muy satisfactoria con respecto a ello. Es decir, ¿por qué una persona que cumple 5 años más y resulta que después de 5 años más esta persona está en mejor condición que los años anteriores? Entonces, ya en ese momento comenzamos a pensar entonces de que el envejecimiento no es lo que creíamos nosotros, ¿no es cierto? Es decir, el envejecimiento de todas maneras va a ser, pero no de la manera como lo proyectábamos, como una constante caída, pérdida, deterioro, como lo define también la Organización Mundial de la Salud. Si ustedes ven el concepto de la Organización Mundial de la Salud, también lo verán. Entonces, hay muchas cosas que resolver con el tema del envejecimiento y sobre todo tenemos hoy en día que entender que en un mundo que cambia constantemente, hoy día tenemos una transformación social increíble.
las personas mayores ya no son las mismas de antes. Están mucho más prendados de este tiempo. Este tiempo es el tiempo de cada uno, de cada persona. Eso hay que tener claro. Y con respecto al tema de la vejez, hay controversias también ahora. Ahora resulta que hay también propuestas que dicen que la vejez no es a los 60 años, sino que es a partir de los 78 años. Es decir, ya comienzan a haber otras visiones y otras propuestas. Porque es, en cierta forma, también vi una publicación de una institución que decía la vejez comienza a los 60 años. O sea, ellos están decretando el comienzo de la vejez, ¿no es cierto? En base a un constructo social, correcto. Pero ese constructo social, cuando ya nos estamos dando cuenta de la realidad, que a las personas a los 60 años no experimentan ningún cambio en particular, o sea, no pasan a una transformación, a un cambio que pueda decir que estas personas ya pasaron a la vejez. No es así, no tiene nada que ver, o sea, el tema del envejecimiento es un tema individual, cada persona envejece diferente y como tal, no podemos decir que todos empaquetados vamos a pasar a una etapa llamada vejez. ¿Mm? ¿No les parece? Es algo lógico, es algo lógico. Y sin embargo, entiendo, se comprende perfectamente que los constructos sociales, con el fin de dar las políticas públicas, ¿no es cierto?, y los servicios, hayan creado estas etapas, ¿no?, en base a ello, pero en realidad, científicamente hablando, eso deja mucho que desear, ¿no? Entonces, eso hay que pensarlo bien. Ahora, con respecto a eso, a los derechos que se han ganado a las personas mayores, nadie se los va a quitar. Eso ya están bien establecidos y por lo tanto, para los países de Latinoamérica es a partir de los 60 años, pero en Europa, como ustedes ven, lo consideran a partir de los 65 años, que en realidad podría ser mucho más cercano, ¿no?, que lo que nosotros estamos diciendo 60 años. Entonces, esta situación es algo que también tenemos que revisar, ¿no? Hasta qué punto estas aseveraciones, porque es importante decir, si una persona, eh, digamos, declara algo, afirma algo, esta afirmación debe estar reiterada, debe estar con su debida explicación. No es cuestión de que ahora yo me pongo en un escenario y digo, ¿sabes qué? Las personas comenzamos a envejecer desde que nacemos y todo lo digo como un axioma. Eso no es un axioma, es algo que tiene que ser demostrado. Ojo, eso no son axiomas, son cosas que son demostradas. Por lo tanto, todo lo que no es axioma es algo que tenemos que explicar, tenemos que sustentar cuál es la razón por la que tú afirmas tal cosa. ¿No es cierto? Entonces tú vas a decir, ah, es por esto, porque los biólogos han establecido esto, hay esta cuestión, o, y hay personas que nos dan una explicación, pero que a veces no tiene sentido. Como una persona me dijo, es que realmente el embrión ya está conectado con la mamá y por lo tanto eso ya es una relación social. Pero eso qué tiene que ver con el envejecimiento, ¿no? Entonces, hay que dar buenas razones, hay que dar buenos contenidos para realmente llegar a algo que sea perfectamente verificable. Hoy en día la biología molecular está avanzando muchísimo. El proceso de envejecimiento es algo que tiene que seguir siendo estudiado y por lo tanto no vamos a nosotros a decir que la parte biológica de la gerontología es la que ven los geriatras o los fisioterapistas. No es así. No es correcto eso. No es correcto porque ellos son profesionales solamente de la salud. Ellos no son biogerontólogos. Ojo, hay que entender eso. Entonces, cuando nos estamos refiriendo biogerontología, ¿no? Nos estamos refiriendo a los aspectos biológicos del proceso de envejecimiento en sí. Y de ahí, claro, se van también a investigar por qué se realizan las enfermedades y todo, claro, por supuesto.
pero ya la biología molecular está avanzando muchísimo. La medicina también, por supuesto, con la medicina regenerativa, qué importante es, y todavía la medicina regenerativa está en una primera fase. Ya no se sabe hasta qué punto, cuándo podrá avanzar la expectativa de vida, por ejemplo. Ahora también, hoy en día se habla bastante de la nueva longevidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de dos temas bien interesantes. Yo hace poco tuve la oportunidad de conversar con una persona que representa a lo que ellos dicen las agendas del anti-envejecimiento. Esta postura con respecto al anti-envejecimiento afirman lo siguiente. Ellos dicen que ellos no piensan en luchar contra los efectos del envejecimiento o los efectos negativos del envejecimiento, sino contra el envejecimiento mismo. Eso es lo que afirman. Ahora, en razón de que consideran de que nosotros se puede lograr, según ellos, ¿no?, derrotar al proceso de envejecimiento. Es decir, no sabemos hasta qué punto ellos supondrán que lo que se puede hacer, pero de hecho eso nos llevaría a un nivel de longevidad mucho más alto. Es un punto bastante polémico, porque por otro lado, algunos dicen que en ese terreno hay mucho negocio, hay mucha pseudociencia, pero por otro lado también tiene cierta lógica, ¿no? Decir, por ejemplo, nosotros vamos a ver, ustedes ven los efectos, nosotros vemos el envejecimiento. Entonces, ¿hasta qué punto el ser humano está en posibilidad realmente de detener el envejecimiento o de ralentizarlo de tal forma que nuestra expectativa de vida se pudiera multiplicar? Bueno, ese es un punto. El otro punto está referido a la nueva longevidad. La nueva longevidad, según sus promotores, dicen que se trata de no de que van a vivir más, sino que van a vivir mejor. Esto, si bien es cierto, me hace pensar en algo que no está del todo bien, porque cuando nosotros, el término longevidad está bastante claro, estamos hablando de larga vida, ¿correcto? ¿No es cierto? Vivir bien es calidad de vida. Longevidad es amplitud de la vida. Ahora, si tú me vas a decir que la nueva longevidad significa solamente vivir bien, ¿hasta qué punto estamos hablando de longevidad entonces? Si vamos a estar viviendo igual que el estándar de lo que estábamos antes. Cuando hablamos de una persona longeva, por ejemplo, estamos hablando de una persona que tiene larga vida y que su promedio de edad está por encima del promedio de la comunidad, de todo. Entonces, eso son personas longevas. Por ejemplo, en una población cuya expectativa de vida tiene 78 años, si tienes más de 80 años, ya eres una persona longeva dentro de esa sociedad, ¿no es cierto? Entonces, longevidad es larga vida, ¿no es cierto? Y lo que es vivir bien, como así lo escriben, entonces eso es calidad de vida. Pero, obviamente, las personas que están, los anti-aging, que le llaman así, consideran que no, que las dos cosas deben ser, que debemos vivir más y además mejor. Es decir, eso es lo que va. Pero yo digo que más allá de esta expectativa, la gerontología en realidad va en ese sentido. Los fines de la gerontología están también del lado de la longevidad. La gerontología está comprometida no solamente con una mejor calidad de vida, sino también extender la vida en lo mejor posible, pero obviamente en buenas condiciones, ¿no es cierto? Entonces la gerontología yo creo que sí tiene, o sea, cuando alguien le preguntaba, cuando estábamos haciendo las conclusiones de vanguardia gerontológica, y la pregunta era, eh, ¿la gerontología ve la posibilidad de vivir más y mejor? Claro que sí.
Ese es el papel de la gerontología, vivir más y mejor, tratando de que nuestro estilo de vida saludable, ¿no es cierto?, mejore notablemente. Aparte, y por lo tanto, ese estilo de vida nos va a permitir tener mayor expectativa, ¿no? Mayores posibilidades de estar más sano. Y cuando más tiempo estés sano, también vas a ser posiblemente más longevo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las posiciones que existen actualmente. Yo prefiero tratar de, yo considero que sí, que la gerontología está para eso, está para, tanto para prolongar la vida humana, pero en buenas condiciones. Entonces, ahora, la otra parte que me parece bastante radical, que quieren ya prácticamente paralizar el envejecimiento, esa cuestión, sí, hay que decir cuál es lo que es ya cierto y lo que es ficción. Lo que es ficción es que nosotros no podemos vivir más de 120 años, ¿no? Aparentemente. Sin embargo, hay personas que se han pasado un poquito de la raya, ¿no? Ya vimos hace poco una persona de 124 años. Es decir, la longevidad aumenta, ¿no? Pero no a un nivel que vamos a vivir a 200 años, ¿no? Entonces, pero va aumentando, ¿no? Eso sí, está clarísimo. Entonces, vamos a pensar qué significa esto de este tema de la longevidad, que tiene muchas explicaciones, obviamente, porque el avance de la medicina, la desaparición de las enfermedades infecciosas que existían antes y que ocasionaban la muerte de sí, muchísimas personas, ha hecho que la expectativa de vida se multiplique, ¿no? Y nos trae también grandes retos para la sociedad. Algunas personas ven la parte negativa en el sentido de que dicen, las personas mayores van a estar ahora en mejores condiciones y por lo tanto van a querer seguir trabajando. Probablemente las personas que puedan seguir trabajando, pueden seguir trabajando, obviamente, pero acá va a haber el problema de que van a decir, van a ocupar puestos que le van a quitar los puestos a los jóvenes. O sea, siempre todo tiene su dificultad, ¿no? Todo tiene su dificultad, que le van a quitar el puesto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque hay personas de acá, ya en este tiempo, hay personas de 65 años que salen a correr y tienen están en estado atlético muy bueno. Entonces, hay personas que hoy día tranquilamente pueden seguir trabajando sin problemas y es más, ahora está eso de moda de los seniors, ¿no? Ahora, con respecto a este término seniors, hay que evitar también la ambigüedad. Hay una ambigüedad con respecto a este término seniors, por lo cual no es recomendable utilizarlo. Primeramente, que es un término inglés y nosotros tenemos en nuestro idioma perfectamente palabras que podemos utilizar, entonces no veo necesario realmente utilizar la palabra senior. Ahora, senior, si bien es cierto, algunos lo consideran como sinónimo de personas mayores, traduciéndola del inglés, pero senior significa principalmente las personas que alcanzan el mayor nivel de experiencia dentro de una organización, en el trabajo, por ejemplo, y la profesión. Entonces, yo creo que en vista de ello, me parece que el término senior, aparte de ser un término inglés, yo creo que no es ambiguo y no debería reemplazar de ninguna manera al nombre, a la denominación personas mayores, que es la más perfecta realmente, porque analizando los anteriores definitivamente es lo más adecuado. Personas mayores, porque se está destacando primeramente que es una persona, ¿no? Y segundo, está siendo también inclusivo, está abordando también la parte también de género, ¿no? Porque son personas mayores y cuando dices personas, estás hablando de hombres y mujeres. Así que yo creo que es un término muy bueno que se ha aprobado en asamblea internacional y que deberíamos respetarlo, ¿no? Y dejar de lado ya eso de los ancianos, los viejos y todos esos términos que, que realmente son superados ya por el paso del tiempo, por el mismo desarrollo de la sociedad. Y no es una cuestión, además es muy importante
que nosotros seamos verdaderos profesionales y el lenguaje profesional, técnico, adecuado, es el que debemos tener nosotros. Y eso para mí también es un respeto por las personas. Justamente, si yo voy a hablar o me voy a referir a las personas mayores tal como yo quiero y no como debo, eso no es profesional. Y eso también, de alguna manera, también es una falta de respeto contra lo ya lo que hemos acordado en la Asamblea Internacional y también a la persona mayor. Alguien me dirá que a algunas personas de mayores les gusta que le digan viejo. Está bien, le puede gustar, pero tú eres un profesional. Estás en el ámbito profesional, debes, por lo tanto, hablar como lo que eres, ¿no es cierto? Entonces, si eres un profesional de la gerontología, con mayor razón debes tener mayor rigor, ¿no? Más precisión. Entonces ya hemos la vez pasada haciendo en la campaña que hubo con lenguaje gerontológico moderno, eh, sobre esa campaña que hablamos de un lenguaje preciso y sin ambigüedad. Y ya me gustaría que vean esos videos en los que hemos sustentado esto y lo que se refiere a la precisión, ¿no? Que debe tener. Y ahora también recordarles a todos que los errores de concepto no solamente se dan a nivel de palabras, no se dan solamente a nivel de discurso, sino también en las imágenes en las cuales tú estás de repente publicando tu infografía, ¿no? Y estás ubicando dentro de ellos estereotipos, ¿no? Dentro de tu infografía, ya estás incurriendo, ¿no? En un error de concepto. ¿Por qué? Porque justamente las imágenes deben acompañar. O sea, ahí estás siendo contradictorio. O sea, pones a personas mayores estereotipadas, ¿ya? Y hoy está claro que ya no se puede hablar de personas mayores típicas. No hay personas mayores típicas ni tampoco servicios que puedan ser adecuados para todas las personas mayores. ¿Por qué? Porque son tan diferentes que habrá servicios para algunos y hay servicios para otros. Por ejemplo, hay muchas personas mayores que tienen un manejo excelente de sus smartphones, ¿no es cierto? Pero por ahí sale un aviso que dice, los celulares para personas mayores ya salieron, dice, ¿no? Con unos botones grandazos y todo lo demás. Pero en realidad eso es edadismo puro. ¿Por qué? Porque tú cuando comienzas a generalizar ya estás incurriendo en edadismo. Cuando tú dices, eh, por ejemplo, ¿por qué las personas mayores se enferman o por qué se caen? Cosas así. Hasta la manera de preguntar implica también una expresión edadista, la manera como tú preguntas. Es decir, por ejemplo, si yo quisiera saber por qué las personas mayores que tienen problemas con respecto al tema de las caídas, ¿no? Yo, ¿cómo le voy a preguntar al profesional? ¿No es cierto? Yo tengo que preguntarle por qué algunas personas mayores tienden a caerse. ¿Te das cuenta? Cuando yo pregunto de esa manera, ya estoy diciendo algunas personas mayores. Y por lo tanto, el profesional me va a decir, sí, pues hay algunas personas mayores que tienen tales y cuales problemas que hacen que la persona se pueda caer, que tenga riesgo de caídas, ¿no? Entonces hay que ver este problema. De repente esta persona necesita compañía, necesita un asistente para evitar esa persona. De repente, como yo creo que al inicio del programa lo dije, la persona puede estar totalmente lúcida, pleno de facultades, pero tiene dificultad para movilizarse, ¿no? Por sí solo. Entonces requiere al asistente, no al cuidador. Yo me pongo en el lugar de una persona mayor que, por ejemplo, tenga alguna discapacidad
que me dificulta las cosas, y en realidad me pongo a pensar que me van a cuidar a mí. No, no me van a cuidar. Me tienen que asistir, es decir, tiene que ser mi asistente. ¿Te das cuenta? La persona mayor tiene su asistente. Esa es una de la nueva conceptualización que se está teniendo, ¿ah?, en el trabajo de los cuidados se expuso durante la reciente comisión de conversatorio, donde hubo gran acuerdo realmente respecto a ese tema. Sí, fue muy bien sustentado y yo creo que lo de cuidador puede caber en casos extremos de personas que ya no tienen ninguna posibilidad, digamos, de asumir su autonomía, tener autonomía, ¿no? Una persona con Alzheimer ya avanzado, eh, o un niño por último, ¿no? A un niño sí lo tienes que cuidar, pero hablar de una persona mayor que está en la plenitud de sus facultades, decir que tú lo estás cuidando a él, no, tú estás ahí para asistirlo y apoyarlo y ayudarlo o hacerle compañía, en todo caso, una compañía activa, obviamente, ¿no? Para que esa persona pueda seguir siendo autónoma, ¿no? Pueda seguir siendo autónoma a pesar de sus limitaciones físicas que pueda tener la persona. Eso es un asunto que queda bastante claro con respecto a los recientes debates que se dieron en la red internacional número 1 y que dieron lugar a lo que finalmente se concluyó, ¿no?, en el conversatorio que se llamó Jerarquizando a los cuidadores como asistentes de personas mayores. Ahora es importante también decir una cosa. La gerontología como un conocimiento, es cierto, es una ciencia, es una disciplina, ¿correcto? Pero también es cultura. Es decir, hay que entender que la gerontología es un tema de práctica de los gerontólogos, de las personas formadas en gerontología, pero la cultura gerontológica es para todos. Es decir, todos debemos comprender, entender de qué se trata el envejecimiento, qué es la persona mayor, y qué importancia tiene dentro de la sociedad y todo lo que tiene que ver con una visión básica, holística del envejecimiento. Y esa cultura gerontológica debería alcanzar a la población entera y no solamente a los profesionales. Ya los profesionales son los encargados de realizar la intervención gerontológica, porque ellos son los profesionales, ¿correcto? Pero nosotros también estamos obligados a comprender, a aprender un poco de esto, porque ya dejemos de ver a las personas mayores como los otros, ¿no? Como decir, esos son las mayores, nada de los otros. Las personas que tienen 30, 40, 50, 60, son personas que están en proceso de envejecimiento y todos están recurriendo al mismo camino, ¿no es cierto? Entonces debe haber más empatía. Aquí necesitamos empatía, entender que yo puedo tener de repente una persona de 40, va a ver, como un viejo a los años 70. ¿Y qué? ¿Y tú qué cosa eres? Una persona que no quiere llegar a los 70. Entonces, tenemos que aplicar un poco también de sentido común en eso, ¿no? O sea, entender de que todos estamos en ese camino y por lo tanto, todos debemos entender de que ellos no son los otros, ¿no? Son, todos somos una comunidad humana y todos envejecemos, todos en general. El envejecimiento no comienza a los 60 años, comienza mucho, mucho antes. ¿Qué tanto? Es algo que los científicos tienen todavía una tarea que decir con respecto a eso, ya que hay todavía algunas posiciones contrarias. Algunos dicen que empieza desde que naces o de la concepción, y otros dicen que comienza a los 25 o 35 años. Bueno, son varias cuestiones, pero de todas maneras está claro que el envejecimiento comienza mucho antes de la llamada vejez, y por lo tanto deberíamos ser todos empáticos, entender que todos estamos
en el camino, y que incluso los jóvenes también tienen que ser personas mayores, ¿no? Entonces, ese tema de la empatía es fundamental, hacer esa cuestión. Y cuando estábamos también revisando con vanguardia el tema de la educación gerontológica para llevarla también a los colegios, a los institutos, a las empresas, a todos los lugares para que entiendan, ¿no? Desde una visión gerontológica, cuál es el valor, la importancia de estas personas. Y no se trata de condescendencia. Por ejemplo, hay personas que tratan a las personas mayores con cierta condescendencia, como diciendo, ay, como diciendo, pobrecitos, ¿no? Ay, ya, señora. No exageremos nada. Nosotros tenemos que entender, las personas mayores son tanto como somos nosotros, o como cualquier persona de 40, de 50 o de 30. Y por lo tanto, todos somos personas. Todos somos personas en proceso de envejecimiento, por último. Entonces, yo creo que es necesario que tengamos una educación, así como hay una formación profesional de gerontología, debe haber una cultura gerontológica. Y esa cultura gerontológica también se debería dar en los colegios, en las universidades, en los institutos y hasta en las empresas, por último, ¿no? Entonces, porque necesitamos cambiar mentalidad en la sociedad. Tenemos que afectar esa cuestión de la mentalidad. Si bien es cierto, hay muchos videos de personas mayores bailando, es bonito, por supuesto, pero eso no es todo. Eso no es todo. La mayoría de personas que están promoviendo la imagen de las personas mayores lo hacen bailando, pero también hay muchas otras cosas que pueden hacer las personas mayores. Muchísimas cosas. Y no estemos tan sesgados, pues. Ni tampoco idealicemos. No nos centremos solamente en casos sensacionales, extremos, de que persona que es paracaidista, que no sé qué. No, también pensemos en las personas mayores que tenemos alrededor, ¿no? De nuestra ciudad, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Y también ellos son importantes y también pueden ser extraordinarios. Fijémonos también en ellos. Tengamos no nos limitemos a solamente presentar este tipo de casos, no, porque al final de cuentas estamos terminando con idealización, ¿no? Y además, incluso estamos discriminando. Yo creo que es necesario resaltar al líder de la comunidad, a ese artesano, a esa persona que trabaja en la comunidad, que es el líder comunal, tantas personas importantes, ¿no? Eh, de personas mayores que uno puede destacar y no solamente centrarse en casos extraordinarios o solamente en gente bailando. Bailar es perfecto, es maravilloso, a mí también me encanta bailar, pero no es todo, eso no es todo. Entonces, hay muchas cosas más para aprender, muchas. Hay personas que, por ejemplo, en los centros de adulto mayor todavía se ven personas que infantilizan sutilmente a las personas mayores. A veces no es un infantilismo descarado, abierto, pero sí notorio, porque, por ejemplo, hasta la manera de hablar, ¿no? O sea, a veces exageran, levantan la voz porque creen de que las personas mayores son sordas, ¿no? Y no le van a escuchar. Entonces levantan la voz en exceso, cuando no deberían hacerlo. Después, también yo pienso que la manera correcta de dirigirse a un público adulto mayor es, primeramente, con mucho respeto, con mucha amabilidad, ¿no es cierto? Con mucha amabilidad y por lo tanto un gesto amable, ¿no es cierto? Normal de una persona, brindar una sonrisa, ¿no? Todo eso es normal, eso es perfecto. Pero aparte de eso, entender que tú estás con personas adultas y son mayores y por lo tanto porque son mayores tienen más experiencia, ¿ah? Y más, saben más de la vida que nosotros cualquiera. Entonces tenemos que tener un respeto muy especial en ese sentido. No sobrevalorar, pero sí respetar muchísimo. Entonces, cuando nos vamos a dirigir en un centro de personas mayores, desde un principio, nosotros somos
entendamos, estamos hablando ante todo con personas, principalmente personas que tienen experiencia de vida valiosa, ¿no? Ahora, nunca tampoco vamos a sobreestimar, o sea, digamos, a veces subestimamos la capacidad intelectual de las personas mayores. No, esos son un grupo de personas mayores, o sea, no hables mucho de ciertas palabras. Mira, hay una cosa clara. Cuando tú eres un buen expositor, no necesitas llenarte de tecnicismos para exponer una cosa bien clara y bien, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer no es rebajar el nivel de lenguaje, sino explicar aquellos términos que uno cree que tal vez no sean de conocimiento general, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo que dio una psicóloga que estuvo también con la central un tiempo en una actividad. Ella les habló a las personas mayores de un nivel socioeconómico relativamente bajo, les habló de la neuroplasticidad. ¿Y qué cosa creen? Excelente. Lo asimilaron y lo entendieron. ¿Por qué? Porque la persona profesional supo explicarles, supo darle los ejemplos. Por ejemplo, hay cosas que las personas tal vez le puedan dificultar el entendimiento, pero para eso tú utilizas tus recursos de ejemplos. Emplea pequeñas anécdotas, por ejemplo, para graficarlo. Por ejemplo, hay casos en que los términos resultan hasta difíciles de pronunciarse, ¿no? Como el caso de la procrastinación, ¿no? La famosa procrastinación. Cuando en realidad, cuando hablamos de la procrastinación, estamos hablando de un caso de personas que han dejado de hacer cosas y las han dejado pasar, ¿no? Cosas que no resolvieron durante su vida y las deja pasar, y eso se llama procrastinar, ¿no? Pero en algunos casos, por eso es importante, puedes decir lo que es procrastinación, simplemente dar los ejemplos. Te doy un ejemplo entre tantos de lo que se puede hacer, pero nunca subestimar, ni tampoco hablarles, como yo he visto, yo he sido testigo, yo he tenido la oportunidad de estar en una cantidad enorme de eventos, hay personas mayores, yo he podido ver las tonterías que hacen, lo voy a decir la verdad con estas palabras, los promotores, lo que llaman promotores, que muchas veces son personas que no tienen la capacitación gerontológica y por lo tanto ni siquiera utilizan los términos adecuados, ¿no es cierto? Viene uno de los promotores, dice, están las personas mayores, hay que ponerle su bolerito, dice, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque supone que las personas mayores son un bloque de personas y a todos les va a gustar lo mismo, ¿no? Entonces, entendamos este ejemplo para que comprendamos, estamos ante heterogeneidad, estamos hablando de diversidad, estamos hablando de un mundo que cambia, de que hoy las personas mayores ya no son las de antes, que hoy las personas mayores de repente son rockeros, de repente son salseros, son discotequeros, ¿te das cuenta? Es decir, ya es otra generación, ya es otro mundo ya. Entonces, pero estas personas parecen estar anclados en el pasado y hacen muy mal su trabajo. Entonces, la idea es, si nosotros vamos a trabajar con personas mayores, empecemos con el respeto de un lenguaje, una manera de dirigirse a las personas como personas que entienden, que comprenden, no subestimar, porque eso es una falta de respeto contra la persona. Y yo lo he visto, he visto ese caso, me acuerdo de una gerontóloga que decía, me escuchan, decía así, me escuchan, haciendo unos gestos que eran como los que suele darse en los colegios con los niños, ¿no? En que la profesora dice, me escuchan, igualito. Entonces yo digo, caramba, lo mismo que hace la profesora con los chicos en el colegio, hace esta promotora con este grupo de personas mayores. Esto es una falta de respeto. Y yo lamento que a veces las personas mayores también, yo sé que no se dan cuenta a veces de eso. O sea, yo sé que a veces el nivel educacional
y la humildad que a veces tienen las personas, algunas personas de ciertos lugares, permiten ese tipo de cosas, ¿no? Tal vez ellos no son muy conscientes de lo que ellos hacen, pero esa falta de respeto no debería ser. O sea, no decir que porque ellos son pobres o porque son personas de bajo nivel educacional, yo voy a tener el derecho, ¿no? De poderles hablar como yo quiera, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿y por qué ellos no se van a molestar? No es así. Yo creo que todas las personas mayores merecen el mismo respeto, tanto las personas de las comunidades más pobres como también de las más pudientes. Todos tenemos que tener la misma actitud nosotros, una actitud positiva, eh, una, cuando queramos ser didácticos, utilicemos los términos correctos, porque no necesitamos los tecnicismos en exceso, lo que necesitamos es conceptualizar con ejemplos. Por ejemplo, si tú quieres explicar algo que puede ser muy complejo, simplemente vas a ponerle figuras. O sea, cuando digo figuras me refiero a unas formas de expresión que grafiquen eso, ¿no es cierto? Que puedan graficar ese concepto del que tú estás hablando. Esa es la forma de que se debería hacer. Entonces las personas te van a entender toditos, pues todo el mundo te va a comprender, ¿ves? Porque tú sabes comunicar. Por eso que es importante que en este mundo en que tenemos tanta comunicación, hoy día tantas redes sociales que existen, tenemos que ser un poco eh, más profesionales, más cuidadosos, diría yo, ¿no? En lo que publicamos. Tengamos cuidado en lo que publicamos. Cuando publicamos cierto tipo de contenidos que de repente están mal expresados los conceptos y que más bien en lugar de ayudar a la cultura gerontológica, más bien tienes a confundir a la persona, porque estás usando un lenguaje inapropiado, ¿no es cierto? Porque estás definiendo de una manera no adecuada, no estás contextualizando los hechos que estás describiendo. Por ejemplo, tú vas a decir que hay una actividad interesante con las personas mayores, pero no me explicas cuál es el sentido de esto, de qué estás hablando. O sea, resulta que es como una noticia, por ejemplo, que dice, atropellaron a una persona mayor y se la llevaron en una ambulancia. ¿No? Esa es una noticia, pero una noticia sin contexto, ¿no? Sin contexto en la cual no se explica qué es lo que sucedió, ni siquiera se sabe cómo fue la atención de esta persona, ni nada. O sea, es una información que no tiene ninguna validez para poder ejemplificar las cosas. O sea, ¿cómo puedes tú ejemplificar algo con algo que no tiene ni siquiera la necesaria información completa? ¿No? Entonces necesita contexto. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer nuestra conferencia, por ejemplo, nos tocan hacer nuestra ponencia, lo primero que tenemos que hacer es la conceptualización. ¿De qué tratamos hoy día? Hoy día tengo el tema del centro de los centros del adulto mayor. Muy bien, tienes el centro del adulto mayor. Entonces, tú tienes que empezar definiendo, eh, por ejemplo, diciendo eh, el envejecimiento saludable y activo requiere también la socialización. Entonces, lo que estamos tratando acá, basado en estos aspectos, en estos postulados, entonces, de acuerdo a ello, es que se organizan los centros de adulto mayor, ¿correcto? Y los centros de adulto mayor tienen tales y cuales beneficios, ¿no? Para las personas, y también hay que ver la forma como se va a trabajar con ellos, entendiendo que ellos son personas que tienen su autonomía total para participar en lo que ellos deseen participar y que no se les va a decir que van a hacer lo van a manejar como si fueran chiquillos, no, y son personas totalmente autónomas y que van a participar por su voluntad. Por lo tanto, cuando hagamos cualquier conferencia sobre cualquier tema gerontológico, siempre empezar primero los conceptos en los que te basas para hacer el proyecto. Si tienes un proyecto que ya está, ese proyecto tiene que tener ciertos lineamientos y un contexto. Por eso les invito también muy pronto vamos a hacer talleres de nuevo, vamos a hacer talleres para ponentes gerontológicos, lo vamos a hacer pronto.
La vez pasada hicimos uno, pero hubo poquitas personas. Esperemos que la próxima haya más personas que estén presentes en ese taller para ponentes gerontológicos. Eso no quiere decir que nosotros le vamos digamos, a un profesional joven que todavía no tiene mucha experiencia en hacer conferencias. Entonces él ya conoce lo que es gerontología, lo fundamental. Lo que nosotros vamos a tratar de ayudarle es la forma como debe llegar al tema, ¿no? Cómo exponerlo y cómo hacerlo llegar. Esa es o sea, la estrategia que debe tener en todo caso. Es decir, ¿por qué? Porque conocimientos ellos ya lo tienen, porque han estudiado en la universidad. Entonces, lo que ellos necesitan simplemente es desarrollar esas habilidades comunicacionales, por lo cual les estaremos avisando a ustedes. Vamos a tener mínimo 10 inscritos para proceder ya a hacer digamos, para programar la actividad. Ya necesitamos con 10 inscritos, ya vamos a comenzar con la programación de la actividad. Bueno, ya estamos llegando al final del programa y agradecerles mucho por su participación. Y no se vayan a olvidar que el día jueves tenemos el evento el anual de salud con la participación del doctor Carlos Sandoval Cáceres, que va a hablar sobre actitudes éticas al final de la vida. Va a estar el doctor Eduardo Bazán con el tema de los ronquidos y otros elementos relacionados con los problemas del sueño. También la doctora Karina Rodríguez, también con la cuestión de la movilización de las personas mayores, y también el licenciado Richard León estará hablando del autocuidado, el autocuidado en la persona mayor. Así que este es el próximo tema, el 25, y el 2 de mayo estamos en la conferencia de la doctora Graciela Zarevsky, quien hablará del tema ¿quiénes somos todos gerontólogos o gerontólogas? ¿Cómo lo veis? Ese es el título de la ponencia que va a desarrollar la doctora Graciela Zarevsky, una muy destacada profesional de Argentina. Así que no se lo pierdan también, estén presentes también en ese momento. Y también le vamos a decir que el próximo martes 30 vamos a presentar a una de las nuevas integrantes de la Central Gerontológica Internacional. Ajá. Ahora les tenemos que decir que la entrevista a Alejandra de Jesús, si no me equivoco, acá está presente. Le voy a dejar a ver si puede decirnos algo. Bueno, ya, entonces sí. Así es, la doctora Alejandra de Jesús, ella es de México, y aparte de ello también está desarrollando, digamos, ella es doctora, o sea, se puede decir medicina, ¿no? Ha estudiado medicina, pero también ahora se está formando en gerontología. Y realmente ella tiene un punto de vista muy interesante, y por lo tanto nos va a compartir ella también su experiencia y lo que ella piensa, y la verdad que he tenido oportunidad un poquito de conversar con ella, y por lo tanto la estaremos viendo y conociendo en el próximo programa, el día martes 30. Muchas gracias, ahora sí, ya nos despedimos.